Bienvenidos a este cuarto programa acerca de la cruz. El día de hoy vamos a estar abordando un tema sumamente importante que tiene que ver con el perdón de Dios sobre nuestras vidas, tiene que ver con esa satisfacción que Dios hace por medio de la obra de la cruz y también ese intercambio, la vida de Jesús por la nuestra, que en teología denominamos o comúnmente se conoce por sustitución. Así que bienvenidos a todos. Por favor, deja tu saludo en los comentarios. Dinos desde dónde estás conectado. Dale like también a este vídeo, compártelo con tus contactos, con tus amigos, con tus conocidos. Y también, si no te has suscrito al canal, bueno, pues ayúdanos haciéndolo. Lo estáis viendo en vuestras pantallas. Hoy contamos con la participación, la colaboración de Manuel Montoya, al cual saludamos y al cual, bueno, Manuel, dejamos también que nos puedas saludar en este cuarto programa. Hola, ¿qué tal a todos? Pues una bendición volver a estar aquí, un tremendo lujo para mí el poder estar en este lugar compartiendo la palabra con todos nuestros hermanos y amigos que nos puedan escuchar. Y Claro, bueno, sí. prestando mucha atención porque la verdad es que hoy vamos a tratar asuntos muy buenos, muy importantes para nuestra vida diaria. Así es. Manuel, yo tengo hoy preguntas buenas y algunas dicen los apologistas que la gente no creyente tiene muy buenas preguntas. Sus preguntas no necesariamente son malas, sino que muchas veces son muy buenas preguntas, muy lícitas y legítimas. Y que como cristianos estamos llamados a dar también buenas respuestas, no malas o mediocres respuestas. Así que hoy tengo buenas preguntas que muchas veces nosotros como creyentes nos hemos podido hacer y que nos hacen la gente que no conoce al Señor. Y tiene que ver con esta afirmación de que la cruz es la única base sobre la cual nosotros podemos ser perdonados. Y aquí inmediatamente saltan preguntas y ahí te las voy a ir lanzando. Y la primera pregunta surge sobre esta afirmación que declara que la cruz es la base sobre la cual Dios nos puede perdonar. Y claro, aquí surgen muchísimas preguntas. Una de ellas es, ¿por qué Dios no nos puede perdonar? Y no nos perdona, de hecho, directamente, es decir, no por medio de la cruz, directamente sin la mediación de una muerte. ¿Por qué Dios no nos perdona directamente? Es más, otros se preguntan por qué Dios no predica predica con el ejemplo de aquello que nos demanda a nosotros. Es decir, cuando nosotros como seres humanos nos ofendemos y pecamos los unos contra los otros, pues Dios no pide que medie o haya de por medio una muerte, ¿no? o un sacrificio, simplemente nos perdonamos directamente y ya está. Entonces, ¿por qué este asunto es tan importante de la cruz? Para que Dios nos pueda perdonar, tiene que mediar esa obra o ese sacrificio, esa muerte que se llevó a cabo en la cruz. Así que te he lanzado, yo creo que dos muy buenas preguntas y vamos a ver qué es lo que nos puedes decir a la luz de la Escritura para que lo podamos comprender y nosotros como creyentes y dar respuestas a otros que no lo sean y tengan estas inquietudes. Pues sí, efectivamente son dos buenas preguntas y vamos a intentar dar buena respuesta también a esas preguntas. Entonces, así de inmediato podríamos ofrecer dos respuestas y tratar de desarrollarlas, aunque sea no profundizando mucho por falta de tiempo, ¿no? La primera la proporcionó el arzobispo Anselmo en su gran obra Cur Deus Orno, entre interrogaciones, una obra que él publicó a finales del siglo XI. Y él decía, si alguien se imagina que Dios puede limitarse a perdonarnos en la forma que perdonamos a otros, significa que esa persona no ha considerado todavía la seriedad que reviste el pecado. Realmente no ha considerado cuán gran peso tiene el pecado. Y la segunda respuesta podría expresarse en forma semejante. Si alguien, como dijo el arzobispo Anselmo, se imagina que Dios puede limitarse a perdonarnos en la forma en que perdonamos a otros, en que nos perdonamos unos a otros, es porque no ha considerado todavía la majestad de Dios.
Es decir, cuando hacemos esta pregunta, ¿por qué Dios no puede perdonarnos de otro modo? No estamos teniendo en cuenta, perdón, no estamos considerando la seriedad del pecado, ni estamos todavía considerando en su magnitud la majestad de Dios. Cuando estamos desenfocados en cuanto a estos dos aspectos, nuestra percepción de Dios y del ser humano, o de la santidad y el pecado, nuestra comprensión de la expiación, en definitiva, también se desenfoca naturalmente. Entonces, no es acertado comparar nuestro perdón con el de Dios. Cierto es que Jesús nos enseñó a orar diciendo: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Pero Jesús estaba enseñando que el que no perdona no puede ser perdonado, y por consiguiente, el que es perdonado tiene la obligación de perdonar. Esto es lo que nos estaba enseñando en esa oración. Esta enseñanza queda clara en la parábola de los dos deudores, que todos yo creo conocemos, ¿no? Entonces Jesús no estaba trazando un paralelo entre Dios y nosotros en relación con la base sobre la cual descansa el perdón. Claro, entonces, Manuel, para poderlo entender, porque Dios nos pide que nosotros nos perdonemos de una manera incondicional. Es decir, cuando digo incondicional me refiero que no haya condiciones, sino de manera directa. Sin embargo, para que Dios nos perdone tiene que haber una condición, que es la cruz, y es nuestra aceptación de la obra de la cruz que nos perdona, y que ahí Jesús en la cruz tomó nuestro lugar. La diferencia es que a ver si te he entendido bien, y es que entre nosotros los hombres nos podemos perdonar de manera incondicional, o sea, sin ningún tipo de condición, porque estamos hablando de coiguales, estamos hablando de iguales, hombre y hombre, pero con Dios estamos hablando de dos categorías distintas de existencia. Dios es Dios y Él es divino, y aquí abajo estaríamos nosotros, que somos los hombres. Por lo tanto, no puede haber algo directo, porque son dos categorías de existencia diferente, y la de Dios, por supuesto, es mucho más alta, más elevada. Por lo tanto, tiene que haber algún tipo de mediación. ¿Es correcto? ¿Van por ahí los tiros de lo que nos estás diciendo? Exactamente. Por eso la pregunta crucial que deberíamos plantear no debería ser por qué a Dios le resulta difícil perdonar, sino cómo es siquiera posible que pueda hacerlo. Esa es la pregunta que debemos realmente plantear. Como lo ha expresado Emil Brunner, ella dice: el perdón es justamente lo opuesto a todo lo que se puede dar por sentado. No hay nada menos obvio que el perdón. O en palabras de Carnegie Simpson, ella dice: el perdón es para el ser humano la más clara de las obligaciones. Para Dios es el más profundo de los problemas. Precisamente por lo que tú decías, por esa diferencia que hay entre el hombre y Dios. Claro. El problema del perdón está constituido por el inevitable choque entre la perfección divina y la rebelión humana, entre Dios como es Él y nosotros como somos nosotros. Lo que obstaculiza el perdón no es solo nuestro pecado o nuestra culpa. Es necesario resolver la tensión entre el amor y la ira de Dios para con los pecadores culpables. Porque si bien es cierto que Dios es amor, también tenemos que recordar que su amor es un amor santo. Es decir, y justo, claro. Es decir, es el amor que busca a los pecadores, pero a la vez se niega a pasar por alto su pecado. Por lo tanto, ¿cómo podía Dios expresar su santo amor al perdonar a los pecadores sin comprometer su santidad? ¿Y cómo podría expresar su santidad al juzgar a los pecadores sin frustrar su amor? Es más, claro, cuando Dios se vio enfrentado por el mal de la humanidad, ¿cómo podía Dios ser fiel a sí mismo en la expresión de su santo amor? En palabras de Isaías, ¿cómo podía ser simultáneamente Dios justo y salvador, como nos enseña Isaías 45:21? Porque si bien es cierto que Dios demostró su justicia al tomar medidas para salvar a su pueblo, las palabras justicia y salvación no pueden tomarse como simples sinónimos, porque no son sinónimos. Aunque hace que muchas personas den respuestas equivocadas a los interrogantes acerca de la cruz, e incluso que planteen preguntas erróneas, es
como dijimos al comienzo, que no han considerado ni la seriedad del pecado ni la majestad de Dios. Y es preciso hacerlo para entender que la única base, la única, no hay otra, para el perdón de los pecados del hombre es la cruz. Y que Dios no puede perdonarnos como nos perdonamos entre nosotros a causa de la gravedad y el peso del pecado y por causa de su justicia y de su santidad, lo cual requiere la demostración del santo y justo amor de Dios muriendo en la cruz para eliminar el pecado del hombre. Es decir, sin la cruz no es posible el perdón del pecado para el hombre. Es imposible. Claro, claro. Así que por lo que yo ya voy viendo y voy entendiendo de lo que nos estás exponiendo, y que debe ser el hilo conductor de todo este programa, es que la cruz es necesaria justamente por esas dos razones que nos estás dando una y otra vez. Es decir, la gravedad de nuestro pecado. Nuestro pecado es tan grave, es tan serio, tan profundo, tan arraigado, que obviamente nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Ni podemos salvar a otros, ni otros nos pueden salvar a nosotros mismos. Así que necesitamos que alguien nos salve. Pero claro, hemos pecado contra Dios y la ofensa contra la autoridad, y lo vemos también en la justicia y en las relaciones humanas, a un nivel social. Depende de la ofensa, de a quién ofendas, y digamos el delito o el crimen o la ofensa que tú cometas, dependiendo de la jerarquía que tenga la persona que ha sido ofendida o que ha recibido o ha sido víctima de ese crimen, el castigo es mayor o es menor. Si esto lo llevamos al infinito y esto lo llevamos a la infinitud de Dios, pues claro, el castigo que nosotros mereceríamos sería un castigo eterno también. Así que es vital que entendamos, ¿de acuerdo?, que nuestro pecado, por un lado, es infinito, y que al mismo tiempo Dios, su santidad, también es infinita, y que solamente un ser y una obra infinita nos podría salvar. ¿Voy bien, Manuel? ¿O cómo vamos por aquí? ¿Vamos bien en por ahora? Sí, ha quedado totalmente claro. Pues entonces, Manuel, déjame lanzarte las siguientes preguntas. Si entendemos la necesidad de la cruz para nuestro perdón, vamos a ver otra de las palabras que lanzábamos al principio y que le da nombre también a este programa, que tiene que ver con la satisfacción, que tiene que ver con la sustitución. Y luego, si combinamos estas dos palabras, diríamos es la satisfacción de Dios mediante la sustitución del hombre por medio de Jesús en la cruz. Ahora, buenas preguntas que decíamos al principio. ¿Por qué de alguna manera Dios necesita ser satisfecho para que Él nos pueda perdonar? ¿Eso significa que a Dios le falta algo? ¿Eso significa que Dios está descontrolado? ¿Significa que Dios es un tirano? ¿Significa que está insatisfecho? ¿Cómo podríamos explicar este asunto de la satisfacción que Dios necesita tener para que podamos ser también nosotros perdonados? ¿Cómo manejamos este concepto que para mucha gente es un quebradero de cabeza? Muy bien. A ver, el interrogante real es determinar si podemos aferrarnos a la eficacia salvífica de la muerte de Jesús y a su vocabulario tradicional, incluidos los términos satisfacción y sustitución a los que hace referencia, sin denigrar a Dios. Sin denigrar a Dios. Eso es, claro. Y debemos decir que no solo podemos, sino que además debemos hacerlo. Okay. Ninguna de estas dos palabras, es interesante entender esto, que ninguna de las dos palabras aparece en la Biblia. Okay. Pero sí podemos ver el concepto bien claro en la Biblia y decir que se trata de un concepto bíblico. Hay una revelación bíblica de la satisfacción mediante la sustitución que de modo único honra a Dios. Y esta revelación debe ocupar un lugar central del culto y del testimonio de la Iglesia. El modo en que diversos teólogos han desarrollado el concepto de la satisfacción depende de lo que entienden en cuanto a los obstáculos que deben ser eliminados para dar lugar al perdón. Claro. ¿Qué exigencias cierran el paso para recibir el perdón de Dios por el pecado?
hasta que sean satisfechas? Esa es la pregunta primera que debemos responder. Bueno, nosotros sostenemos, cuando digo nosotros, digo los cristianos Sí. Evangélicos, sostenemos que el principal obstáculo se ha de encontrar en el seno propio de Dios. Es Él quien tiene que satisfacerse a sí mismo. Él ha propuesto un modo de salvación y no puede salvarnos contradiciéndose a sí mismo. Claro. ¿Vale? Hay 5 modelos en los cuales los teólogos han expresado su parecer en cuanto a lo que hace falta para que Dios pueda perdonar a los pecados. Uno de ellos habla sobre la satisfacción y a la vez derrota del diablo. Otros plantean la necesidad de satisfacer la ley, el honor o la justicia de Dios, y los más recientes se enfocan en satisfacer el orden moral del mundo. Ahora, en grados diferentes, todas estas formulaciones son acertadas, pero todas son también y a la vez limitadas porque a menos que se las formule con sumo cuidado, representan a Dios como subordinado a algo fuera y por encima de sí mismo. Sí. Es decir, ninguno de estos enfoques es completamente correcto, porque todos ellos representan a Dios como subordinado a algo de fuera y por encima de sí mismo, y esto no puede ser. Claro. Dios no está por debajo de nadie, ni subordinado a nada fuera de él mismo. Satisfacción, la palabra satisfacción en este sentido, es un término adecuado siempre que comprendamos que es él mismo en su ser interior el que necesita sentirse satisfecho y no algo exterior a sí mismo. Hablar de ley, hablar de honor, de justicia y orden moral está bien solo en la medida en que estas cosas se ven como expresiones del propio carácter de Dios. Entonces, la expiación es una necesidad porque surge del seno mismo de Dios, surge de una propia necesidad que Él mismo tiene de satisfacerse a sí mismo, no de algo exterior ni de algo que esté por encima de Él. Claro, claro. Ahora retomaré esta expresión de satisfacción, ¿no? a sí mismo, pero es verdad lo que estás comentando y es muy bueno, muy acertado. Los que tengan más curiosidad por conocer las diferentes teorías acerca de la redención, bueno, pues Manuel nos ha dado alguna de ellas, pero quiero resaltar esto. Son buenas, pero son incompletas, porque la primera que tú decías, que es la teoría del rescate, parece que hay que pagarle un precio al diablo. Entonces parece que Dios depende del diablo para salvarnos, y si no se le paga al diablo, entonces ya Dios no nos puede salvar. La segunda es la teoría de esa satisfacción, digamos, de honor, ¿no? Por cierto, que fue Anselmo de Canterbury, y parece que si los hombres no le dan ese honor a Dios, Dios no nos puede salvar. Entonces parece que Dios depende del honor que le demos a Él. Y la última es la de, además, mucho del siglo XVIII, mucho de Nueva Inglaterra, empezó en Inglaterra, pero luego en Estados Unidos, es la del gobierno, la teoría gubernamental, vamos, de la redención. Y que parece que Dios depende de ese orden moral para que Él nos pueda perdonar, ¿no? Pero al final es que Dios no depende del diablo. Y Dios no, obviamente, como bien nos decías, y reflexiono, y estoy hablando en voz alta, no depende obviamente de nuestro honor, y mucho menos de un orden moral, ¿no? Entonces, todo esto sí que son consecuencias de la verdadera obra de Cristo en la cruz, que tiene que ver con lo que, y aquí ya me meto en el siguiente punto, de la satisfacción y la sustitución. Por supuesto que Cristo en la cruz vence al diablo, por supuesto que a través de la cruz hace que los hombres le honren y trae cierto orden. Pero este concepto de satisfacerse a sí mismo a veces es muy mal interpretado, ¿no? Como bien decías, porque cuando decimos de un punto de vista muy humano, me tengo que satisfacer en el sentido a mí mismo, parece que apelo a mi ego, ¿sí o no? A mis deseos carnales, a mi descontrol,
a mi falta de dominio, incluso a la falta de humildad, ¿no? Decir, quiero satisfacerme a mí mismo o estoy satisfecho conmigo mismo y soy ¿no? el más guapo de todo. Entonces, este concepto, ¿cómo lo podríamos trasladar a Dios para que eso no ocurra con Dios, ¿de acuerdo? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, exactamente decir que Él necesita satisfacerse a sí mismo significa que tiene que ser Él mismo. Okay. Dios tiene que actuar de conformidad con la perfección de su naturaleza. Para Dios, la necesidad de la satisfacción se encuentra, por lo tanto, como decía antes, no en algo fuera de sí mismo, sino dentro de sí, en su propio carácter inmutable. Es una necesidad inherente o intrínseca de Dios. La ley a la que tiene que conformarse Él la debe satisfacer. Es la ley de su propio ser. Claro. ¿Cómo se va a contradecir a sí mismo? Entonces, la Biblia expresa esto de varias maneras. En 2 de Timoteo 2:13, por ejemplo, se nos dice: Dios no puede negarse a sí mismo, no puede contradecirse a sí mismo. Y en Tito 1:2 se nos dice que Dios nunca miente y utiliza la palabra abseudes, que significa libre de todo engaño. Es verdad. Qué bueno. De que es imposible que Dios mienta. Entonces, Dios jamás obra arbitrariamente, en forma impredecible o caprichosa. Él mismo dice que no faltará a su fidelidad, en el Salmo 89:33. Dicho de manera positiva, es Dios de fidelidad y sin injusticia, como también se nos dice en Deuteronomio 32:4. Es decir, es fiel y verdadero consigo mismo. Es invariablemente igual a sí mismo. Las Escrituras tienen varios modos de llamar la atención al carácter consecuente de Dios en su persona. En particular, destacan de varias maneras el hecho de que cuando juzga a los pecadores, lo hace porque debe hacerlo. Si ha de seguir siendo fiel, es que ha de seguir siendo fiel a sí mismo. Por tanto, podemos afirmar bíblicamente que Dios necesitó satisfacerse a sí mismo y obtuvo dicha satisfacción en el sacrificio de Cristo, que Jesús en la cruz, con el objeto de satisfacerse a sí mismo, se sacrificó a sí mismo por nosotros y, más aún, ocupando él mismo nuestro lugar en la cruz, se satisfizo a sí mismo. Claro, todo esto, Manuel, que los árboles no nos impidan ver el bosque, es decir, todo esto gira en torno a la obra de Dios para nuestro perdón, ¿de acuerdo? Y nuestro perdón, para que nosotros podamos alcanzar, obtener o ser esos depositarios, beneficiarios del perdón de Dios, que no se nos olvide que todo gira en torno a dos cosas: la gravedad de nuestro pecado y al mismo tiempo la majestad de Dios. Y como Dios no puede negarse, como bien has dicho, a sí mismo, por un lado vemos que, claro, Dios nos quiere perdonar para reconciliarnos. Es decir, o sea, nosotros nos fuimos, nos apartamos de Dios, le dimos la espalda, vivimos aparte, estamos muertos, y Él nos quiere reconciliar. Nos quiere reconciliar porque nos ama, pero al mismo tiempo nos quiere reconciliar, pero hay un problema, que es el pecado, porque Él es santo y nosotros somos todo lo contrario de esa santidad, somos impíos. Entonces, en esa obra de reconciliación, y aquí hago un juego de palabras, Manuel, ¿cómo podemos reconciliar estos dos aspectos? Es decir, ¿cómo Dios puede satisfacerse y reconciliar el hecho de que, por un lado, Él sea santo y nos tenga que juzgar como cualquier buen juez, ¿vale?, que tiene que juzgar los actos malos o malvados de los criminales, pero al mismo tiempo ese juez nos ama? Entonces, ¿cómo podemos reconciliar ese amor de Dios y esa santidad o ese juicio de Dios para con nuestro perdón? O para nuestro perdón, mejor dicho. La única forma de reconciliar estos dos asuntos es proporcionando un sustituto para el pecado que nosotros hemos cometido. De modo que ese sustituto recibiese el juicio y el juicio, y el pecador recibiese el perdón.
claro. Y ese sustituto debe ser un sustituto divino. Así que, sin duda, nosotros tenemos que sufrir parte de las consecuencias personales, psicológicas y sociales de nuestros pecados. Pero la pena merecida consiste en la separación eterna de Dios. Y esta fue soportada por otra persona en lugar de nosotros, a fin de que no tengamos que soportarla nosotros. Una declaración muy precisa de la naturaleza sustitutiva de la expiación fue la que hizo un comentarista llamado E.B. Cranfield en su comentario sobre Romanos. Y leo textualmente, dice, porque en su misericordia se propuso perdonar a los pecadores y, Bien. al ser realmente misericordioso, se propuso perdonarlos con justicia. Bien. Es decir, sin pasar por alto el pecado, Dios resolvió dirigir contra sí mismo, en la persona de su Hijo, todo el peso de esa justa ira que los pecadores merecían. Wow, tremendo, tremendo. ¿Puedes seguir ahondando en esta declaración, ¿vale? Analizándola y desgranándola, porque creo que merece muchísimo la pena. Es muy esclarecedora, ¿no? Entonces, una vez que sabemos esto, lo que acabamos de decir, las preguntas fundamentales de las que debemos ocuparnos ahora son estas. ¿Quién es ese sustituto? ¿Cómo hemos de entender y justificar la noción de que Él se haya ofrecido como sustituto nuestro? Bueno, la muerte de Cristo como un sacrificio se encuentra inserta en todos los tipos importantes de la enseñanza del Nuevo Testamento. El vocabulario y las expresiones relativas al sacrificio en el Nuevo Testamento, al sacrificio de Cristo, son muy abundantes. A veces la referencia es clara, como cuando Pablo dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, la palabra prosfora, y sacrificio, la palabra tisia, a Dios en olor fragante, está aquí en 5.2, o también cuando leemos la frase se ofreció a sí mismo por nosotros, en Hebreos 9:14. Esa es otra referencia, ¿no? Ahora, la carta a los Hebreos describe el sacrificio de Jesucristo como el cumplimiento perfecto de las sombras veterotestamentarias. Porque Él se sacrificó a sí mismo, no a animales, una vez y para siempre, no en ocasiones repetidas. Y al hacerlo no solo aseguró para nosotros la purificación ceremonial y la restitución del favor divino en la comunidad del pacto. Con su muerte Jesús logró la purificación de nuestras conciencias y el restablecimiento de la comunión con el Dios visto. Con el Dios vivo, perdón. Pero para ver correctamente la sustitución y comprenderla de forma global, debemos considerar ciertas nociones, en concreto 4. Me gustaría poder compartir 4 nociones. La primera noción de la sustitución que vemos en las Escrituras es la de que una persona ocupa el lugar de otra, especialmente con el fin de sufrir su dolor y de este modo librar de ese dolor, ¿no? Buenísimo. Una acción así se reconoce universalmente como noble. Es bueno evitar el sufrimiento a los demás y es doblemente bueno cuando lo hacemos a costa de sufrirlo uno mismo, ¿no? Wow, muy bueno. La segunda noción es la ilustración fundamental del principio de la sustitución de llevar los pecados. Es decir, un sustituto es alguien que lleva los pecados. En el Nuevo Testamento leemos acerca de Cristo que llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, 1 de Pedro 2:24. Como también leemos que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, Hebreos 9:28. La tercera noción a considerar es, como dice Gálatas, que se hizo maldición por nosotros. Ese sustituto se hizo maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Ahora, alguien que se hace maldición por otro es alguien que asume la consecuencia de su mala acción, que en el caso del pecado es la maldición. Nuestro sustituto asumió y recibió en él la maldición que nos correspondía a nosotros por causa de nuestro pecado. Y la cuarta noción a tener en cuenta es que nuestro sustituto soportó la pena legal que nos correspondía a nosotros. Es decir, murió nuestra muerte, como nos enseña
Romanos 5:8. Wow. Entonces, teniendo estas nociones en consideración en nuestra mente y nuestro corazón, podemos entender más y mejor la sustitución y la acción del sustituto hacia nosotros. Es decir, cuando decimos que Cristo nos sustituyó en la cruz, estamos diciendo que Él ocupó nuestro lugar con el fin de Bien. sufrir el dolor que nos correspondía a nosotros y de este modo librarnos de Él. Decimos, 2, que siendo Él sin pecado, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 3, que se hizo maldición por nosotros, es decir, asumió la consecuencia de nuestras malas acciones, o sea, de nuestros pecados que traían maldición a nosotros, Él lo asumió. Y la 4, que soportó sobre sí mismo la pena legal que nos correspondía a nosotros, murió nuestra muerte. Por tanto, la doctrina de la sustitución no solo afirma un hecho, el hecho de que Dios en Cristo hizo de sustituto por nosotros, afirma además su necesidad. No había otra forma mediante la cual el santo amor de Dios pudiera ser satisfecho, ni medio alguno o distinto, ante la cual los rebeldes seres humanos pudiéramos ser salvos. Por lo tanto, cuando estamos ante la cruz, comenzamos a adquirir una perspectiva clara, tanto de Dios como de nosotros mismos, especialmente en cuanto a la relación de los unos con los otros. En lugar de hacer recaer sobre nosotros el juicio que merecíamos, Dios en Cristo lo soportó en nuestro lugar y por nosotros. Sin un sustituto perfecto, el infierno es la única alternativa para la humanidad tras la caída en el pecado. Este es el escándalo, entre comillas, Ajá, sí. la piedra de tropiezo de la cruz, porque nuestro corazón soberbio se rebela contra ella. Y es verdad. Fíjate, Manuel, hace unos meses hablaba con una persona que tiene una cosmovisión totalmente, ni siquiera occidental, más de Oriente, en este caso de confesión islámica, y él me decía, hablando de Jesús y de la cruz, número uno decía, no, yo no necesito que nadie me salve, ¿no? Y que nadie me sustituya. Y él lo decía por dos razones. Yo soy lo suficientemente bueno para salvarme a mí mismo, pero vamos, tampoco nos tenemos que ir a Oriente y a otra religión para encontrar este mismo argumento, ¿vale? En nuestro mundo occidental cristiano, ¿no? Y la otra razón es como, ¿cómo voy a depender yo de otro, ¿no? Es decir, era una falta de humildad y una soberbia, decir, otro no puede hacer lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y eso, claro, apela o eso golpea o confronta nuestra soberbia. Hasta que no vemos la gravedad de nuestro pecado y que somos incapaces, es decir, que no tenemos la capacidad para salvarnos a nosotros mismos y que alguien nos tiene que salvar, y hasta que no vemos la santidad de Dios, que de alguna manera Dios es un Dios santo y justo, que no va a dejar impune el pecado y que alguien tiene que pagar, porque si no Dios sería malo y la justicia, pues Dios no sería justo. Es como un juez que al criminal, al violador, al asesino, al terrorista, en lugar de condenarlo y encarcelarlo, bueno, pues lo deja libre, sería un mal juez. Entonces, hasta que no entendemos esas cosas, no entendemos la necesidad de la cruz, ¿no? Y me ha encantado este asunto de la sustitución y cómo en la cruz hay ese intercambio, ¿no? Tan hermoso y tan extraordinario. Su vida, ¿no? Su vida, la de Jesús, por la nuestra. La vida del justo, la de Jesús, por la de los injustos, la nuestra. Y en esa sustitución es todas nuestras maldades, injusticias, crímenes y pecados, ¡bum!, cayeron sobre el justo. Pero es que toda la justicia, en este caso, toda la justicia del Hijo de Dios, toda esa santidad, esa justicia y esa vida, entonces caen o son imputadas o son puestas sobre la vida de los impíos, ¿no? De aquellos que están, pues eso, muertos en sus pecados, ¿no? Y todo esto se hace gracias a la obra de la cruz. Hoy lo seguiremos hablando probablemente en otros capítulos. Lo que Dios demanda de nosotros es que la abracemos, ¿no? Mediante la fe, que abracemos ese regalo y esa gracia mediante la fe. Así que es necesario que lo podamos reconocer, y me gustaría terminar con simplemente un último pensamiento
acerca de la satisfacción, que nada tiene que ver con ese orgullo ni ese descontrol propio de los hombres. Fíjate, Manuel, que estaba pensando en esta unidad. En griego, nosotros en castellano tenemos dos voces, la voz activa y la voz pasiva. Pero en griego tenemos la voz activa, la pasiva, y tenemos una entre medias que se llama la voz media. Lo más parecido a la voz media en castellano son los verbos reflexivos, pero fíjate qué extraordinario y qué bonito, y quiero terminar con esto. La voz media, lo más parecido en castellano son esos verbos reflexivos, es decir, un verbo reflexivo es el yo me peino, yo me lavo, ¿de acuerdo? Yo me miro, bueno, sí, es lavarse, peinarse, es una acción que hace uno mismo y que el beneficio de esa acción solamente se queda en uno mismo. Es decir, yo al lavarme, pues yo soy el que me lavo y el beneficio de esa limpieza pues se queda en mi cara, en mis manos, ¿no? Yo me peino, yo hago esa acción de peinarme y el beneficio pues se queda en mi cabello, ¿no? En mi cabeza. Pero fíjate la voz media, cuando dice en 2 Corintios 5 que él mismo nos reconcilió, nos perdonó para consigo mismo. Es decir, Dios hace la acción de la salvación, pero el beneficio, lo que aporta esa voz media en griego, que no la tenemos en castellano, es que el beneficio no solamente se queda en Dios, sino que recae sobre un tercero, en este caso los hombres. Dios hizo la obra de la salvación, sustituyéndonos desde el principio al final, pero la bendición o el beneficio no solamente se queda en Dios, sino que también se extiende y recae sobre un tercero, en este caso sobre la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio y entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es necesario la cruz y por eso es necesario que él tomara nuestro lugar para que nosotros pudiéramos recibir ese perdón y esa reconciliación para con Dios. Así que, Manuel, gracias por este tiempo, por este espacio. A todos los que nos habéis estado siguiendo en estos minutos, por favor, deja tus comentarios, deja tu parecer como siempre. Tomaremos un tiempo, unos segundos para también poder contestar. Y Manuel, pues lo que hacemos es que nos emplazamos, ¿de acuerdo?, para la siguiente semana. Y como no, Iglesia, seguimos unidos, seguimos conectados, que el Señor os bendiga muchísimo, compártelo con tus amigos y con tus conocidos y prediquemos y anunciamos las buenas nuevas y el mensaje del Evangelio, que es el mensaje de la cruz. Que el Señor te bendiga, nos vemos la semana que viene, nos despedimos, bye. Ósculo santo para todos. Muy bien.